muy buenas noches, queridos estudiantes, colegas todos, directora Elizabeth Pío del CETPRO Fe y Alegría 23. Es una alegría, es una satisfacción para nosotros, los del equipo de tutoría, organizar esta charla de la violencia contra la integridad sexual y derechos de las poblaciones vulnerables, ya que estará a cargo del doctor Martín Adrián Moscaiza Zulca. Para ello, vamos a pasar a escuchar la bienvenida y las palabras de nuestra querida directora Elizabeth Pío. Muy buenas noches con todos los profesores. ¿Me escuchan, profesora Alejandrina? Claro que sí, directora. Ya, muy bien. Bienvenida. Muy buenas noches, estimados estudiantes, muy buenas noches, estimados docentes. También muy buenas noches con el doctor Martín Moscaiza Zulca. El día de hoy tenemos un evento muy importante para todos nosotros como población que somos. Ante todo, quedo muy agradecida con el doctor que hoy día nos va capacitar, ¿no? Con todos sus conocimientos que él tiene sobre esto de la violencia contra la integridad sexual y derechos de las poblaciones vulnerables. Entonces, vamos a estar aquí muy atentos, doctor Martín Moscaiza Zulca, escuchando su ponencia, y seguro que más adelante, profesora Alejandrina, habrá un momento para algunas preguntitas, ¿sí? Claro que sí. Ya, muy bien. Entonces, de esta manera damos inicio a nuestra charla y damos la bienvenida al doctor Martín Moscaiza Zulca, quien también trabaja, ¿no?, en el Ministerio de la Mujer y Población. Muy buenas noches, doctor Martín, le doy el pase a usted. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Martín Moscaiza Zulca, soy abogado, trabajo en la línea 100 del Ministerio de la Mujer ya hace varios años, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a dar una pequeña charla con respecto a cuál es el rol de este servicio en la sociedad, ¿no?, frente a la violencia contra la mujer, y también vamos a hacer un pequeño resumen de lo que significa, de lo que implica y de las consecuencias, ¿no?, de la violencia familiar en la sociedad. Bueno, en principio comentarles de que la violencia familiar es un lastre social, ¿no?, que ha venido pues calando en todos los estratos sociales, ¿no? Y que vemos, ¿no?, vemos las consecuencias diariamente, ¿no?, frente a una sociedad que día a día no se ha visto pues golpeada, ¿no?, por este flagelo. La violencia familiar se debe entender como un delito, ¿no? Es un delito que por las consecuencias que tiene, ¿no?, es muy grave. Está previsto en nuestro Código Penal como tal, ¿no?, y tiene pues una sanción penal, ¿no? Los antecedentes de esta ley, ¿no?, que introdujo al delito de violencia familiar, ¿no?, en el Código Penal, lo encontramos en la Convención Belén do Pará, que es una convención del año 1994, ¿no?, mediante la cual se buscó pues tutelar
todos aquellos derechos de las personas vulnerables, especialmente de la mujer, ¿no? Quien a lo largo de muchos años ha sido víctima, ¿no?, de estereotipos sociales, ¿no?, que han determinado en muchas ocasiones que sean víctimas, pues, de violencia familiar, ¿no? Entonces, debemos entender, punto clave, qué significa violencia familiar, ¿no? La violencia familiar no es otra cosa, y ya ha sido esto, pues, ratificado por varias jurisprudencias, por varias sentencias judiciales. Es aquella violencia que se da, aquella agresión que se da a través de la imposición de un estereotipo de género, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por estereotipo de género? El estereotipo de género es aquella ideación, ¿no?, gestada en la sociedad, ¿no?, y arraigada, mediante la cual un grupo social, un grupo determinado, tiene la idea de que, por ejemplo, la mujer tiene que cumplir determinado rol frente a la misma. Por ejemplo, si estamos frente a una relación de noviazgo, una relación de pareja, ¿no?, y la mujer decide terminar esta relación, en el caso de que el hombre, acaso, no permita el término de la misma, mediante acoso, mediante agresiones sucesivas, ¿no?, que incluso pueden llegar hasta el feminicidio, pues esto constituiría un estereotipo, ¿no?, mediante el cual se está determinando, pues, un hecho de violencia familiar, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto para saber cuándo estamos frente a un hecho de violencia familiar, un hecho de violencia de género, un hecho de violencia contra la mujer. Ahora, la violencia familiar no solamente se da entre hombre y mujer, ¿no? También se da frente a los miembros del hogar, ¿no? Frente a los hijos, frente a los hermanos, ¿no? Frente a todas aquellas personas que compartan un mismo hogar, ¿no?, un mismo techo. Todas estas personas son protegidas, digámoslo de alguna manera, ¿no? Son objeto de tutela por parte de la ley 30.364, ¿no? Es una ley que ha innovado a nivel latinoamericano, ¿no?, que ha dispuesto, pues, la creación de inclusive un proceso especial cuando uno es víctima de un delito común, por ejemplo, cuando lo asaltan, ¿no?, o una estafa, o una agresión, ¿no?, de cualquier tipo. El proceso que se sigue es el proceso común. Sin embargo, cuando se trata de hechos de violencia familiar, violencia de género, violencia hacia la mujer, en este caso, pues, el Estado ha visto que se tiene que llevar adelante, pues, una tutela mucho más efectiva, mucho más rápida, y por eso creó un proceso especial, ¿no?, que es el proceso de violencia familiar, que es muy rápido, bueno, debería ser muy rápido, en realidad, en algunos casos no lo es, y bueno, más adelante, cuando ustedes hagan sus preguntas, los asistentes, que me gustaría mucho que también intervengan, ¿no?, y con algunas preguntas, ya ustedes me comentarán, ¿no?, sobre cuál es la realidad cuando uno se acerca a una comisaría a hacer una denuncia, ¿no?, que muchos de ustedes la habrán vivido en carne propia, y se dan, pues, con una reacción fría por parte de las autoridades, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, que usualmente, pues, el personal no está calificado, no está preparado para llevar adelante, pues, un abordaje oportuno, ¿no? ¿Qué es un abordaje oportuno? Por ejemplo, no revictimizar a la víctima, ¿no? O sea, si la persona va a hacer una denuncia a la comisaría, no necesita, pues, estar repitiendo detalladamente todo lo que el agresor le ha hecho, o en algunos casos todo lo que la agresora ha hecho, ¿no? Simplemente se le consulta, pues, a la parte, ¿no?, cuáles han sido los hechos básicos, ¿no?, y se recibe la denuncia. Sin embargo, esto no se da.
hay muchas malas experiencias, ¿no?, que han implicado que el Estado cree servicios como, por ejemplo, el programa Aurora, ¿no? El programa Aurora es un servicio que brinda el Ministerio de la Mujer, ¿ya?, a través del cual se brinda atención a poblaciones vulnerables. La línea 100 es un servicio telefónico, básicamente, que pertenece al programa Aurora del Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿para qué sirve la línea 100? ¿No? ¿Para qué sirve la línea? ¿Y qué es la línea 100? Como les comentaba, la línea 100 es un servicio que sirve para canalizar ayuda a las personas que están siendo o que son víctimas de violencia familiar. No, vamos a, por favor, si podrían correr la presentación. Muy bien. En lo que son los antecedentes del tema de la línea 100, del servicio de línea 100, pues antes existía el mismo servicio, ¿no? Pero era un servicio que se brindaba, ¿no?, de manera un poco, digámoslo, sin un protocolo, ¿no? No había un protocolo, ¿no?, como ahora sí lo existe, un protocolo de atención de línea 100. Si bien es cierto, habían unos lineamientos generales que se seguían, ¿no?, pero lo que implicaba la creación de un protocolo de atención, pues con lo que ahora se trabaja, era pues algo muy importante y muy necesario, ¿no? Entonces, con la creación del protocolo se establecieron los lineamientos específicos sobre los cuales la línea 100 trabaja en la actualidad. Entonces, si corremos, por favor, el PPT. Ahora, ¿cuál es el objeto de línea 100? Dice establecer, estandarizar procedimientos, ¿no?, por parte del operador frente al usuario. Pasaba que a veces un operador de la línea 100, ¿no?, tenía ciertas formas de abordar un hecho de violencia, ¿correcto? Lo cual ha sido estandarizado, lo cual ha sido fijado en lineamientos más específicos, ¿no?, para que los profesionales, ¿no?, en este caso, que son abogados o abogadas, asistentes sociales y psicólogos, puedan proceder de una manera correcta. Si corremos, por favor. Corremos uno más, por favor. Ok, eso ya lo dije. Ya, ahora, como les iba comentando, la línea 100, pues, pertenece a este programa Aurora, ¿no?, que se enfoca en la ayuda a poblaciones vulnerables. No, ahora, este proceso de abordaje tiene etapas, ¿no? Por ejemplo, cuando se recibe la llamada, ¿no? Cuando se recibe la llamada, lo que se tiene que hacer en principio es encontrar cuál es el motivo de la llamada, ¿no? Por tanto, la primera pregunta que un operador de la línea 100 les hará es ¿cuál es el motivo de la llamada? Primero se identifica el operador y luego pregunta, ¿no?, cuál es el motivo. Y en un momento la persona interlocutora pues dirá, ¿no?, cuáles han sido pues aquellas razones que lo motivaron a llamar, ¿no? Pueden ser muchas, algunas generalmente no están abocadas al tema de violencia y son canalizadas a otros servicios especializados, ¿no? Y los que sí son, los que sí corresponden a hechos de violencia familiar, pues son, los que sí corresponden a hechos de violencia familiar, ¿no?, permiten al operador establecer un canal de atención, ¿no? Entonces, lo que hacemos en la línea 100 es, una vez que identificamos que hay hechos de violencia familiar, es realizar un informe con los datos necesarios a efectos de que el Centro Emergencia Mujer
o el servicio que corresponda, puede ser también un servicio de atención urgente, puede ser una unidad de protección especial, ¿no? Y haga la intervención de manera oportuna. Ahora, ¿qué es un centro de emergencia mujer? Un centro de emergencia mujer es un servicio de atención al ciudadano del Ministerio de la Mujer que brinda atención, brinda orientación a personas víctimas de violencia familiar. ¿A quienes encontramos en un CEN? Encontramos a un abogado que se encarga de la parte legal, encontramos a la psicóloga que brinda la orientación psicológica, encontramos a una asistente social que por su propio nombre lo dice, se encarga pues de la asistencia social, ¿no? De los informes sociales que son muy importantes al momento de hacer una intervención en hechos de violencia. Entonces, esta institución, ¿no?, permite canalizar la ayuda, ¿no?, a efectos de que la víctima tenga medidas de protección. Ahorita les voy a explicar qué cosa es una medida de protección. ¿No? También están las UPES, que es la Unidad de Protección Especial de Menores, ante un hecho de negligencia, ante un hecho de abandono por parte de los padres o de la persona que está a cargo del menor. Es esta institución la que se encarga, pues, de realizar una investigación tutelar, y si dentro de la investigación se determina que hay un hecho de abandono, de desprotección del menor, pues esto acarrea que se tomen pues ciertas decisiones, ¿no?, por parte de la autoridad. Pudiera ser la más gravosa el internamiento del menor en una institución como es un albergue, ¿no? La institucionalización del menor, ¿no?, como es conocido en el ámbito legal. También tenemos el servicio de atención urgente, el SAU. ¿Cuándo interviene un SAU? Un SAU, servicio de atención urgente, interviene cuando es un hecho pues muy grave, ¿no? Estamos hablando de una violación sexual o tentativa de violación sexual, feminicidio o tentativa de feminicidio. Frente a estos hechos interviene un servicio de atención urgente. Este servicio, el mecanismo de atención es inmediato. Pero una vez que la persona comunica a línea 100 sobre un hecho de violencia, para ponerles un ejemplo. Por ejemplo, llama a la señora Mirta un día sábado a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Llama indicando de que su esposo ha llegado en estado de ebriedad y ha comenzado a golpear la puerta para ingresar a la fuerza. Ella no le permite el ingreso porque un día antes ya habían discutido, ¿no? Frente a esto, la señora decide llamar a la línea 100. Y el señor en ese momento está golpeando la puerta, logra romper la puerta, la señora se encierra en el baño y en medio de sollozos llama a la línea 100. Entonces, el operador lo que tiene que hacer en ese momento es lograr una contención emocional, ¿no? Lograr estabilizar en ese momento a la usuaria, ¿no? A efectos de que ella pueda brindar los datos necesarios. Es un poco difícil lograrlo, pero sí se puede hacer, ¿no?, con una correcta intervención. Entonces, en este momento en el que la víctima se encuentra pues en una situación prácticamente de vida o muerte muy difícil, es que ella llama, ¿no? Y eso es algo que internalizamos nosotros, ¿no?, y que tenemos en cuenta al momento de realizar el abordaje. Entonces, en este momento es en el que la señora indica pues la dirección de la casa, ¿no?, su nombre. Inmediatamente se hace la coordinación con la policía, ¿no?, para que envíen una unidad, ¿no?, de un patrullero al domicilio, para que ellos hagan la primera intervención, ¿no? Estamos frente a un hecho de posible tentativa o posible feminicidio, ¿no? Entonces, la reacción tiene que ser rápida. Entonces, el operador está calificado, está entrenado para que la respuesta sea inmediata. Si no logra establecer comunicación con una comisaría, intenta con la otra y así hasta lograr que una comisaría acepte, ¿no?, enviar una unidad, un patrullero a la casa. Entonces tenemos que, frente a un hecho de violencia familiar, una persona llama, se hace un primer contacto con la Policía Nacional del Perú y luego el contacto se hace con los servicios del programa Aurora,
en este caso correspondería a un servicio de atención urgente, ¿no? Por la gravedad, ¿no? Se llama a la persona encargada, se hacen las coordinaciones y ellos inmediatamente proceden a hacer el abordaje, ¿no? Claro, esto va a depender también de la disponibilidad del equipo. Entenderán ustedes que muchas veces, paralelamente en la ciudad de Lima o a nivel nacional, donde contamos con todos estos servicios, se encuentran ya atendiendo casos. Entonces, si es así, en el ejemplo de que el servicio de atención urgente esté atendiendo otro caso, se procedería pues a coordinar con un centro de emergencia mujer comisaría que atiende las 24 horas. En algún momento quizás ustedes, si han visitado una comisaría, se han notado que hay un espacio donde están pues estos servicios, ¿no? El centro de emergencia mujer comisaría, que brindan atención las 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, también se hacen las coordinaciones con ellos, ¿no? Frente a un hecho grave. También hay los centros de emergencias regulares, ¿no? Que ahorita les voy a comentar. Entonces, así se hace el abordaje, ¿no? Ante una situación grave, ¿no? El primer contacto con la policía, luego con el servicio de atención urgente o un centro de emergencia mujer comisaría. Ellos, los profesionales, como les acabo de decir, son abogados, psicólogos, asistentes sociales, ellos hacen el abordaje, ¿no? ¿A efectos de qué? De salvaguardar la integridad de la víctima y, ¿no? Brindarle el acompañamiento. ¿Para qué? Para que haga la denuncia. Es muy importante hacer la denuncia. Como yo le digo a las usuarias, a las personas que llaman, sin la denuncia no se puede hacer mucho, porque si no nace de la propia víctima de violencia hacerla, es muy difícil más adelante conseguir una medida de protección cuando ésta tiene que ser pues fundamentada en medios probatorios. Medios probatorios como por ejemplo un certificado de médico legal, medio probatorio como por ejemplo un informe social, como por ejemplo un protocolo de pericia psicológica, que son el basamento, ¿no? Que son son aquellos instrumentos que va a usar el magistrado, el juez, para que dicte las medidas de protección. Entonces, estamos que la denuncia se hace en la comisaría, pero no solamente allí, la denuncia también, conforme la ley 30.364, la señora también podría hacer la denuncia en una fiscalía especializada en violencia contra la mujer. También podría hacer la denuncia en cualquier fiscalía penal. También podría hacer la denuncia ante el propio juzgado de familia del distrito. Entonces tenemos que hay varias instituciones que intervienen en el hecho de violencia. ¿Por qué? ¿Por qué intervienen tantas instituciones? Porque es muy importante entender, ¿no? La gravedad, ¿no? Que implica, ¿no? El que una mujer sea violentada, ¿no? A veces por las mismas noticias, por los mismos hechos que vemos pues en nuestros vecinos, hemos hasta normalizado la violencia, ¿no? ¿Y qué ha generado esto? Ha generado que se hayan ocasionado muchas veces hechos muy graves, ¿no? Como por ejemplo feminicidios, ¿no? Como por ejemplo violaciones, como por ejemplo acoso que haya terminado en muerte, como el caso de la señorita Evi Agred, ¿no? Entonces, hay muchos otros casos muy, muy graves, ¿no? Que por el solo hecho de no haberle prestado la atención, ¿no? Por el solo hecho de no haberlo abordado de una manera oportuna, por el solo hecho de no haberlo hecho con una posición garantista, ¿no? De aquellos derechos, ¿no? Hacia la mujer, han determinado que se dé pues un hecho fatal. Entonces, ante la denuncia, la comisaría tiene 24 horas para remitir el informe, porque ellos tienen que hacer un informe al juzgado de familia y también a la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer. Entonces, manda el informe a dos instituciones, al Poder Judicial y a la Fiscalía. El Poder Judicial, ¿qué es lo que hace? El Poder Judicial emite medidas de protección. Frente a la noticia criminal, lo que tiene que hacer el Poder Judicial, en este caso, es emitir las medidas de protección. Ahora, yo les comentaba que frente a un hecho de violencia existe un proceso especial. Este proceso especial no es otro más que
el proceso de violencia familiar. Por eso es que en el Poder Judicial existen juzgados especializados en violencia familiar, ¿no? ¿Y por qué existen juzgados especializados en violencia familiar? Porque a tanto ha llegado la gravedad de los hechos de violencia contra la mujer, contra los niños y adolescentes, ¿no? Contra las personas discapacitadas, contra las personas que no se pueden valer por sí mismas en muchos casos, ¿no? O que pudiendo valerse sufren de alguna anomalía psíquica, ¿no? O psicológica, como por ejemplo, ¿no? El síndrome de alienación parental en el caso de los niños, ¿no? O el síndrome de indefensión, ¿no? ¿Qué es el síndrome de indefensión? Es un término muy usado y que muy pocos conocen, ¿no? El síndrome de indefensión significa cuando una persona víctima de violencia piensa que haga lo que haga la denuncia, vaya con el policía, vaya con el centro de emergencia mujer, vaya donde haga lo que haga, la situación que ella vive nunca va a cambiar. Eso significa vivir con el síndrome de alienación parental. Por eso ustedes sabrán de muchos casos en los que las personas que son víctimas de violencia han sido en algún momento objeto de una denuncia, han hecho la denuncia, digámoslo de alguna manera, pero esta no ha prosperado, ¿no? O como dicen, se archivó, ¿no? Señora, ¿qué pasó con la denuncia? No, se archivó. ¿Pero por qué se archivó? Porque no siguió con la denuncia, pues. Porque más adelante, porque no solamente basta con poner la denuncia, sino también hay que ir a los citatorios, ¿no? A las declaraciones, hay que ir a las evaluaciones, hay que ir a la fiscalía, hay que ir al Poder Judicial. Y esto es a veces muy tedioso, yo lo sé, pero es necesario. Es absolutamente necesario por cuanto en todo ello se va a basar una sentencia, una resolución que dicte las medidas de protección. Entonces, como le decía, el juzgado tiene 24 horas para emitir estas medidas de protección. ¿Qué es una medida de protección? Una medida de protección es aquella decisión judicial mediante la cual el juez, investido por la autoridad que emana del Estado peruano, ordena medidas a efectos de salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de la víctima de violencia familiar. Como por ejemplo, ¿no? La prohibición de todo tipo de acto que implique una nueva agresión a la víctima. Como por ejemplo, impedimento de acercamiento a más de 100 metros, ¿no? Hacia la víctima. Como por ejemplo, prohibición de cualquier tipo de comunicación del agresor hacia la víctima, pudiendo incluirse dentro de esto también las redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto, ¿no? Y todos aquellos mensajes pues que impliquen un contacto, una cercanía entre el agresor y la víctima. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de que existan pues estas medidas de protección? ¿No? Que serían la única manera de salvaguardar pues la integridad de las personas víctimas, ¿no? Y ahora, ¿quiénes son aquellas personas que están encargadas de hacer prevalecer estas medidas de protección? ¿Quiénes son? Son la Policía Nacional del Perú en principio, ¿no? Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el rol de la policía en todo eso? Es un rol fundamental. Por eso es que existen áreas de familia en la comisaría, ¿no? Por eso es que las personas que trabajan en una comisaría tienen que estar capacitadas para atender un hecho de violencia familiar, no por las implicancias que tienen. Entonces, con las medidas de protección podemos decir que la víctima está resguardada, ¿no? Pero desgraciadamente esto no es así, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con una medida de protección que no se cumple, ¿no? Y frente a esta problemática es pues que también interviene el Ministerio de la Mujer, ¿no? Por intermedio de los centros de emergencia mujer, ¿no? Por intermedio de la línea 100. Llama a la señora, llama la víctima de violencia familiar, ¿no? Indica de que tiene medidas de protección, sin embargo el señor continúa agrediendo, continúa con esta
con esta situación de agresión frente a esta persona. Entonces, lo que se tiene que hacer es pues buscar la ayuda, ¿no?, de los profesionales, ¿no?, del Centro de Emergencia Mujer, ¿no?, que cuenta con muy buenos profesionales a efectos de que, en este caso, el abogado ponga en conocimiento del juez, ¿no?, estos hechos, y el juez pueda solicitarle al fiscal que se emita una denuncia por resistencia a la autoridad, ¿no? Hace muy poco conocido un caso, ¿no?, en el que la señora tenía medidas de protección, ¿no? Inclusive había impedimento de acercamiento. Sin embargo, el agresor continuaba acercándose, continuaba acosando, ¿no?, con la excusa de visitar a los hijos, ¿no? Y para visitar a los hijos, ¿no?, era que él aprovechaba, ¿no?, esa circunstancia para insultar, para mandar indirectas, ¿no?, para continuar con la agresión psicológica. Entonces, la señora llama a la línea 100. Nosotros inmediatamente procedimos a poner en conocimiento de la comisaría, quienes a su vez hicieron la intervención y lo pusieron al señor a disposición de la fiscalía. La fiscalía inmediatamente lo denuncia al señor o lo investiga en todo caso por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, que se castiga en el caso de que se incumplan medidas de protección dictadas por un juez de familia entre 5 y 8 años. Y oh sorpresa, en este caso el agresor no sabía según él, no sabía que había medidas de protección. Entonces vemos la gravedad de estos hechos, ¿no? Son de 5 a 8 años de prisión para una persona que incumple estas medidas de protección. Sin embargo, este señor continuaba con las agresiones y según él no sabía cuáles eran las consecuencias legales, ¿no? Luego el fiscal se las hizo entender y ahí comprendió, ¿no? Entonces, para nosotros poder defender nuestros derechos, primero tenemos que conocerlos. Si no conocemos nuestros derechos, muy fácilmente cualquier persona va a poder atropellarlos, ¿no? Es como cuando uno compra un producto deteriorado en la tienda, ¿no? Y no sabes cuál es el procedimiento para hacer una queja, un reclamo, ¿no? No sabes qué es un libro de reclamaciones, ¿no? Frente a este hecho solo agachas la cabeza ¿no? Y te hacen esperar un tiempo determinado, ¿no? Y te tratan mal, ¿no? No, pero si tú conocieras tus derechos, sabrías que existe un libro de reclamaciones, sabrías que puedes llamar al gerente, ¿no?, a la persona encargada del local, sabrías que si no te dan acceso al libro de reclamaciones, incluso puedes denunciar a estas personas, que incluso puedes hacer el reclamo directamente ante el Indecopi, ¿no? Entonces, cuando uno conoce sus derechos, es muy difícil que la persona pueda atropellarlos. Y eso es lo que justamente pasa con las personas víctimas de violencia, especialmente con las mujeres, ¿no? O sea, lo que buscamos nosotros como servicio es darle a las personas víctimas de violencia las armas para que ellas puedan, en un momento determinado, en el que estén siendo víctimas de violencia, actuar. Pero actuar con conocimiento, ¿no? Y es por eso que dentro de la etapa de la atención telefónica, como estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? El operador lo que tiene que hacer es, pues, como ya les dije, ¿no?, identificar el hecho de violencia, ¿no? Y una vez identificado, derivarlo, ¿no? Derivarlo y luego se da una supervisión, ¿no?, por parte del mismo Ministerio de la Mujer, ¿no? A ver si continuamos, por favor, con la siguiente lámina. Muy bien. Este flujograma es un poco complicado, ¿ya?, pero es básicamente lo que les he dicho, ¿no? Una vez que el Ministerio de la Mujer toma conocimiento de los hechos de violencia, ¿no?, el hecho tiene que ser derivado a un centro de emergencia mujer, a un SAU, a una UPE, al servicio que corresponda. A su vez inicia el tratamiento que corresponda, ¿no? En el caso de los CEN, hacen el acompañamiento a la denuncia, ¿no? Y se lleva adelante todas aquellas acciones tendientes a
lograr que la víctima de violencia familiar pues no lo siga haciendo más. Bueno, en este punto, si tuvieran alguna pregunta, si hay alguna pregunta, o creo que en el chat habían preguntas. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ir viendo por acá. A ver, alguna pregunta. A ver, acá dice, ¿cuánto tiempo es la demora de dicha atención, ya que recordando que los hechos de feminicidio en la sociedad es rápido y en cantidad? Claro, la atención tiene que ser inmediata, ¿no? O sea, frente al hecho de violencia, frente al hecho flagrante, ¿no? Como en el ejemplo que les di, el operador tiene que actuar inmediatamente, tiene que poner en conocimiento ¿no? de la autoridad policial para que se realice la intervención, así mismo con otros servicios, ¿no? Como ya les comentaba, ¿no? El CEN, la UPE, ¿no? El servicio de atención urgente, ¿no? Entonces, la atención tiene que ser inmediata, ¿no? Y es bajo responsabilidad penal, ¿no? Inclusive, ¿no? O sea, si la persona, ¿no? que toma conocimiento de un hecho de violencia y no lo denuncia, es más, el psicólogo, por ejemplo, ¿no? Que en una atención, una terapia, ¿no? Su paciente le comenta, ¿no? que ha sido víctima de tocamientos o de una violación, el psicólogo está en la obligación de hacer la denuncia él mismo. Esto muchas veces no sucede, ¿no? Igual, y en mayor parte con los médicos, ¿no? Con las enfermeras, ¿no? Muchas veces llaman, ¿no? Indican que ha llegado una niña, ¿no? Con signos de haber sido ultrajada, ¿no? En casos muy graves, ¿no? Y se conmina a este personal a que haga la denuncia, porque muchas veces la mamá tampoco quiere hacerlo. Entonces son casos que ameritan pues una intervención rápida, ¿no? A ver, dice acá, la violencia solo se da en contra de la mujer, tengo un hermano con discapacidad. Claro, o sea, la violencia familiar no solamente se da frente a la mujer, eso está claro, también se da contra las personas vulnerables, en este caso las personas con discapacidad lo son. Entonces, frente a estos hechos, el que tiene que intervenir, pues, es el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Ellos, incluso si un familiar no quiere hacer la denuncia, por ejemplo, un familiar llama, reporta un hecho de violencia, pero por temor muchas veces uno no quiere hacer la denuncia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Centro de Emergencia Mujer hace una visita a la casa, ¿ya? Y en el caso de esta persona con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entran a la casa y lo encuentran en un estado deplorable, ¿no? Que no está recibiendo la atención debida, ¿no? Es más, signos de golpes, lesiones en los brazos. Entonces, inmediatamente, la asistente social hace un informe, no pasa por el área legal, ¿no? El abogado meritúa estos hechos y de oficio el abogado hace una denuncia y la presenta ante el juez. Entonces, frente a un hecho de violencia, ¿no? Contra una persona con discapacidad, definitivamente que hay un mecanismo de defensa, que hay un mecanismo de protección. Dice, asusta seguir una denuncia por tocamientos indebidos por un extranjero a una persona discapacitada. Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si tienes, ahí venía ahorita Carlos. Si tienes temor de hacer una denuncia, llamas a la línea 100. Entonces, para eso existe este servicio, ¿no? Muchas veces tu vecino es una persona violenta, pero le pega a tu vecina. Entonces, tú no tienes y no tendrías por qué tenerlo tampoco, ¿no? O sea, son muy pocas personas que conozco que hagan eso, ¿no? Que hagan la denuncia ellas mismas por un vecino, ¿no? Pero para eso existe la línea 100, ¿no? Para que tú, persona que eres testigo de un hecho de violencia, llames de manera anónima y nos cuentes qué es lo que está pasando. Entonces nosotros recepcionamos esa información y la vamos a remitir a un servicio especializado que se va a dedicar a hacer las averiguaciones y a brindarle la ayuda a esta persona que está siendo víctima de violencia. Tocamientos indebidos es un delito contra la libertad sexual muy grave y tiene que intervenir definitivamente nuestros servicios. Puede ser el servicio de atención urgente, dependiendo de la gravedad, si estamos ante un hecho flagrante,
o si estamos ante hechos ya de larga data, lo puede hacer también un centro de emergencia comisaría o un centro de emergencia regular. Ahora, acá voy a tener un ratito para explicarles la diferencia entre un CEN comisaría y un CEN regular. El CEN comisaría trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, y el CEN regular trabaja solo 5 días a la semana, de lunes a viernes, de 8 a 4 y media de la tarde. Entonces, esa es la diferencia. La única diferencia, pues por todo lo demás, ellos abordan el caso de delito, el caso de violencia, disculpen, de la misma manera. Dice, el médico legista dio su veredicto que no hay agresión física reciente. Tampoco le hicieron cámara Gesell, se archivó. Entiendo que es por el tema del discapacitado. Bueno, el médico legista, claro, es que muchas veces el tocamiento indebido es un delito que es de muy difícil probanza. ¿Por qué? Porque no hay rastro, salvo un testigo o que la misma víctima lo diga. Pero si estamos frente a una persona discapacitada, por ejemplo, un retardo mental, es muy difícil, muy difícil. Entonces ahí tiene que intervenir un servicio especializado, ¿no? Como es el CEN, para que en el caso de que la denuncia se archive, pueda interponer un recurso de queja frente al fiscal que lo hizo. Este recurso de queja tiene un trámite así, ¿no? El abogado interpone el recurso, este recurso sube al juez superior, el juez superior analiza el hecho, si es que está bien archivado o no, y le puede ordenar al fiscal que reabra el caso y que en este caso haga, por ejemplo, una cámara Gesell, ¿no? O sea, ¿y qué es la cámara Gesell? La cámara Gesell generalmente se da en delitos contra la libertad sexual, violencia sexual, ¿no? En este caso violación, ¿no? Intento de violación, tocamientos indebidos, ¿no? En caso de tentativa de feminicidio también, ¿no? Ahora muchos piensan que la cámara Gesell solamente es para menores, no es así, también las mujeres adultas pasan cámara Gesell, ¿no? Cuando se trata de una tentativa de feminicidio, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué es la cámara Gesell? Como les decía, es una herramienta jurisdiccional que utiliza la Fiscalía también para que en un ambiente amigable, ¿no? En compañía de un psicólogo, mediante una conversación en la cual el psicólogo emplea técnicas para obtener datos importantes, relevantes del caso con respecto a la denuncia, ¿no? Pueda emitir pues una declaración pueda recabar, mejor dicho, una declaración por parte de la presunta víctima, ¿no? Entonces la víctima le dirá pues todas aquellas cosas que están sucediendo y en este caso pues luego emitirá un informe psicológico también para ver si es que los tocamientos indebidos produjeron o no una alteración psicológica, ¿no? Un daño psicológico, lo cual también es muy importante, ¿no? En los delitos de tocamientos es muy importante no solamente la declaración en cámara Gesell, sino también el informe psicológico. Muy bien. Bueno, seguimos. Dice, tengo un caso donde los policías, siendo amigos o conocidos del agresor, hacen como no procedente la denuncia. Bueno, doctor, una en consulta. caso, sí. Buenas noches, doctor, buenas noches, señora directora, buenas noches, profesores y compañeros que están conectados con este profesional que nos está orientando en lo que es la violencia familiar. Mi pregunta era, doctor, ¿qué pasa en los pueblos más alejados de nuestro país? Porque le pregunto esto porque yo soy de Cusco, mi pueblito está a 2 horas de la ciudad del Cusco. Son pueblos pequeños. Hay caseríos, así, aldeas pequeños, pero la comisaría siempre está en el distrito más poblado. Entonces, muchas veces o siempre, yo cuando era niño vivía con mi mamá o con mi papá, siempre el padre le pegaba a la mamá, le pegaba a los hijos. Casi la mayoría de los papás de los pueblitos, cuando trabajan en la chacra, ya la costumbre es tomar. Después de trabajar, hasta las 5 4 de la tarde se pongan a tomar y a la mamá cocina, arregla, hace todo. El hombre solamente trabaja, se emborracha, viene borracho a la casa, empieza a pegar a la mujer, así. Es total, es todos los días, es así. Entonces, como usted decía al comienzo,
ponerse ir a la comisaría, poner tantos papeles, tantas preguntas, como usted dijo, es muy tedioso. En pocas palabras, la mujer está luchando contra el hombre agresor y también contra las leyes. O sea, no hay esa facilidad que pueda permitirle a la persona agredida actuar con más simplicidad. Siempre hay una cosa, otra cosa, y a veces por trabajo, por cuestiones motivos X, las personas agredidas al menos acá en Lima sí, pero en los departamentos, en los pueblos alejados, creo que todavía no pasa lo que usted nos está orientando. Siempre hay esa agresión hacia las mujeres, incluso a las niñas que son sus propias hijas. Esa era mi consulta, doctor. Claro, dentro del Ministerio de la Mujer, dentro del programa Aurora, hay un servicio que se llama Estrategia Rural. Este servicio llega a lugares inhóspitos del territorio nacional, a donde inclusive no hay centro de emergencia mujer. Lo que se busca es que en cada localidad, en cada lugar del Perú donde vivan personas, haya cerca un servicio de centro de emergencia mujer, porque este servicio es básico para la ayuda, para canalizar la ayuda. Entonces, este servicio de estrategia rural lo que hace es realizar visitas de manera esporádica a pueblos alejados, ¿no? Cuando sucede, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que llama a alguien desde un pueblo alejado, inclusive muchas veces en el idioma quechua o aymara, nosotros que también contamos con personal que habla, pues, ¿no? El quechua, ¿no? También el aymara, ¿no? Entonces, nos permite a nosotros poder hacer un abordaje oportuno, ¿no? Y poder derivarlo a este servicio de la estrategia rural, ¿no? Que se acerca, pues, al domicilio y hace la visita, ¿no? Y luego ya hace las coordinaciones con el Centro de Emergencia Mujer. Entonces, poco a poco, los servicios del Ministerio de la Mujer van llegando a todos los ámbitos a todo el ámbito nacional y se va logrando el objetivo que es reducir, ¿no? los altos índices de violencia, ¿no? Ahora tú dijiste algo muy importante, ¿no? El tema del alcohol. Es algo que es algo muy usual, ¿no? Muy usual en los hechos de violencia, que la persona llegue en estado de ebriedad, ¿no? Y agreda pues a la víctima de violencia, en este caso muchas veces es la mujer. Entonces, sí hay una respuesta. Desgraciadamente por la lejanía a veces no es tan rápida como queremos, pero te podría decir con seguridad de que aún siendo un pueblo alejado, el Ministerio de la Mujer va a llegar, pero es absolutamente necesario que se llame a la línea 100, se informe, al menos con datos más o menos exactos sobre dónde está la localidad, dónde está la casa, ¿no? O sea, con que nos digas, pues, cómo es la casa, a cuántas cuadras está de la plaza, de la placita, ¿no? A cuántos metros de la carretera, el nombre de la localidad, el nombre de la familia. Con esos datos ya se puede ubicar la casa, con esos datos ya se puede hacer un abordaje. La asistente social ya puede ir a ver cómo está esa señora, cómo está viviendo, cómo están los hijos, ¿no? Para ver también su salud, ¿no? Que estén desarrollándose de manera correcta. Entonces, los servicios sí llegan, solamente que hay que saber buscar la ayuda, ¿no? Como yo les decía, muchas veces no conocemos, ¿no? O tal vez muchos no conocían del servicio de línea 100 hasta el día de hoy que han entrado a esta charla y espero de verdad que a partir de la fecha todos aquellos ustedes que están escribiendo, que en sus mentes tienen muchas preguntas que quizás no lo hacen, a veces por vergüenza, tengan la, digamos, en este caso, la sabiduría de poder canalizar esas inquietudes o ese temor o muchas veces ese conocimiento de un hecho de violencia dentro de la familia. Muchas veces llamen a la línea, reporten el caso y el Ministerio de la Mujer puede hacer una intervención. Es la única manera de poder luchar contra este flagelo, haciendo posible que los servicios que brinda el Estado de manera gratuita, a esto sí recalco que es de manera gratuita la línea 100
atiende gratuitamente, los CEN, todos los servicios del programa Aurora son gratuitos, absolutamente no vas a incurrir en ningún gasto. Bueno, ya para terminar con las preguntas, ¿no? Con la señora Elide, bueno, indicarle de que, los delitos sí prescriben, ¿no? Pero va a prescribir cuando se alcance el máximo de la pena, ¿no? Por ejemplo, si la pena, por ejemplo, ¿no? En un caso de tocamiento se está penado con 15, ¿no? A 20 años, ¿no? Tendrán que pasar esa cantidad de años para que prescriba. Pero si un juez ya archivó la denuncia, es un poco difícil volver a denunciar por los mismos hechos, porque el mismo u otro fiscal, al advertir que ya hay una denuncia archivada, va a archivarte también. Por eso es muy importante que intervenga el CEN, porque si el CEN interviene, la víctima ya no está sola. La víctima cuenta con una ayuda adicional, la parte de la familia, pero una ayuda profesional, ¿no? Estamos hablando de un abogado especializado en violencia familiar, ¿no? Que ha tenido que pasar un proceso de selección para que esté al frente de un caso de violencia familiar. Estamos hablando de un psicólogo, pero no cualquier psicólogo, un psicólogo que ha sido capacitado, que entiende de la problemática, ¿no? Y de lo que es y de lo que implica la violencia hacia la mujer. Bueno, acá la señora Ani dice, la mujer lucha para que se haga justicia, para que sus derechos se cumplan, pero donde su lucha es más intensa es en la sociedad, y ese cambio va a suceder dependiendo de... Claro, parte del cambio es cambiar nuestra mentalidad, cambiar esos estereotipos de género que le han asignado a la mujer un rol subalterno, ¿no? Frente al poderío masculino, ¿no? Y frente a eso, lo que tenemos que hacer es cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad, ¿no? Desde nosotros mismos, desde nuestra casa, ¿no? ¿No? Muchas veces hay labores en casa que nosotros, por ser hombres, muchas veces pensamos que no corresponden, pero también hay que ayudar a lavar los platos, hay que ayudar a trapear, hay que ayudar a las labores de la casa, no solamente porque tú trabajes o vengas tarde y cansado, eso ya significa que ya cumpliste tu labor, sino que hay que también meterse en ese rol, ¿no? En ese rol que muchas veces uno, por su propia formación estereotipada, ¿no? Que muchas veces le dan los padres a uno, piensa que solo corresponden a la mujer cuando no es así. Entonces hay que romper esos esquemas mentales, hay que romper esas ideas tan interiorizadas, ¿no? Y ver que la mujer no es un objeto, sino que es todo lo contrario, ¿no? Es un ser humano que merece respeto, que merece sobresalir en la sociedad, ¿no? Y vivir una vida digna y libre de violencia, ¿no? Y con eso quería terminar, ¿no? Agradeciéndoles pues sus intervenciones, ¿no? Y bueno, me parece que quedaron pendiente una lámina o dos. Creo que vamos a las conclusiones ya para terminar. Sí, doctor, disculpe, yo no sé si podría otorgarme un minutito. Claro que sí. A ver. Sí, buenas noches. Yo solamente en la parte inicial, cuando usted habló que en las comisarías indicó de que no hay personal capacitado para atender los casos de violencia, que justamente en esos momentos la persona que trabajaba en el área de familia le hacían preguntas, ¿no? Considero yo que cuando alguien es víctima de violencia, va a hacer la denuncia a veces, en muchos casos, pocas son las que por iniciativa personal se acercan. En su mayoría es porque algún familiar o alguna vecina no le dice, no, vamos, eso tiene que denunciar porque tiene que quedar una constancia del agresor. Ahora, considero que el personal que trabaja en la sección familia de una comisaría sí es personal capacitado. En su gran mayoría son abogados y otro tanto son estudiantes de los últimos ciclos. Por eso justamente los sé que trabajan en esas áreas. Y a veces es necesario hacer esas preguntas que indica usted, ¿no? En un momento que ella está pues adolorida y
y está a lo mejor atemorizada y que le hagan preguntas de detalle, considero que es necesario porque para que quede registrado y luego cuando tengan que llamar al agresor o a la agresora, porque a veces es así, puedan ellos tomar las manifestaciones y ellos hacer un análisis del hecho y luego pues antes de enviar a la fiscalía entiendo que dará lo que él considera, porque también se ha visto casos de que hay mujeres que solamente el marido ejerce violencia psicológica, pero como están tan fastidiadas, sé que ellas mismas se agreden. Entonces van a la comisaría y hacen una denuncia como si el marido de verdad la hubiera golpeado, cuando es ella la que se ha agredido sola. Entonces, a veces, por eso decía yo que es importante de que sí, que se le haga esos detalles. Probablemente en los de violencia sexual hay que tener un poco más de tino, ¿no? Porque eh, este, entiendo cómo debe sentirse esa persona en esos momentos, pero ya con un resultado del médico legista, saldrán los resultados, pues, ¿no? Eh, después, Claro, sí, respondiendo tu comentario, a lo que yo iba no era tanto al profesionalismo, porque sé que yo mismo soy abogado, ¿no? O sea, y sé que hay buenos abogados y malos abogados, ¿no? Sé que hay buenos médicos, malos médicos, buenos psicólogos y así sucesivamente, ¿no? Pero a lo que iba es que las personas que están inmersas en la atención a víctimas de violencia familiar tienen que ver el tema con una perspectiva de género, ¿no? Entender que muchas veces hay pues un tema de síndrome de indefensión, hay muchas veces una revictimización ya, ¿no? O hechos de violencia de larga data, ¿no? O sea, no se trata simplemente de, a primera vista, hacer un análisis, una evaluación de lo que te diga la persona y decirle, pues, que lo que tú estás denunciando no es violencia, señora, ándate a la gobernación y pide tus garantías, ¿no? O que le digan, no, señora, ande usted y converse con el señor y que solito se va a tranquilizar. O, ¿por qué no se va de la casa, señora? Si dice que tanto la agrede, váyase de la casa, aquí les importa, que yo lo he escuchado de muchas comisarías, por eso es que yo se los comento. No se los comento a manera de crítica, porque sé que cada día está mejorando, ¿no? Y como bien lo decías tú, Ana, hay buenos profesionales, pero así como hay buenos, también hay malos, ¿no? Y contra estas personas hay que concientizar, ¿no? Y ustedes, que son los usuarios, que en algún momento van a hacer uso, pues, de una comisaría para hacer una denuncia, tienen que saber a qué atenerse. Y tienen que saber que frente a esta situación ustedes no están solos, ¿no? Pueden llamarnos a nosotros frente a una situación en la que, como el ejemplo que les he dado, tú puedes llamar a la línea 100 y nosotros vamos a intervenir, vamos a llamar a la comisaría, ¿no? Y vamos a combinar al suboficial, a la persona que esté encargada, ¿no? A veces hasta con el comisario, ¿no? O a veces con el jefe regional, para combinar a que le reciban la denuncia, porque no es potestad del policía evaluar, la potestad que le da a la policía solamente de recibir la denuncia, ¿no? Claro, es importante que analicen, pero el análisis y la evaluación le corresponde al fiscal, no al policía. El policía tiene que recibir la denuncia, está obligado. Ahora que se archive en la fiscalía, que no proceda porque la señora se autolesionó o porque fue una mentira o algo así, eso ya lo determinarán pues en un informe psicológico, un certificado médico legal. El fiscal tiene todas las armas y el fiscal es el encargado, el único encargado de poder evaluar si es que un hecho corresponde o no a hecho de violencia y proseguir frente a un proceso de violencia, ¿no? Un proceso penal. A eso me refería, ¿no? Pero muchas gracias, Ana, por su comentario, ¿no? Y definitivamente que frente a un hecho de violencia se tiene que tomar todas las medidas del caso, ¿no? por supuesto, doctor. Muchas hombres o mujeres a veces callan porque dependen ¿no? Del agresor psicológico, del agresor físico, o también de las personas mujeriegas y de los alcohólicos. Eh, Claro. este tipo de violencia se da en todos los niveles y en todos los estratos. Por eso es importante nosotros como padres preparar a nuestros hijos,
que estudien y empoderarlos para que ellos tengan una independencia económica. Y no Así estén es. dependiendo como nuestros abuelos, ¿no? O a lo mejor hasta nuestros propios padres. Sí, Esa es la has tocado un tema problemática. muy importante, lo que es el tema del desarrollo, ¿no? De la persona, ¿no? También el desarrollo económico es muy importante, ¿no? Que la mujer no dependa del hombre, ¿no? O sea, suena un poco difícil, pero, o sea, si lo pensamos bien, muchas de las historias que conocemos de violencia son porque la mujer muchas veces depende del hombre, ¿no? Para que provea, en este caso, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Y muchas veces ella tiene que exponerse a hechos de violencia para poderle brindar una comodidad a sus hijos. Entonces, parte también de la prevención, ¿no? Como bien lo dices, es enseñar a nuestros hijos a valerse por sí mismos para que cuando sean adultas o adultos no dependan de otra persona, ¿no? Y sean pues personas de bien, ¿no? Entonces es muy importante también eso. Entonces, ya con esto vamos cerrando la reunión. Muchas gracias por Disculpe, su especialista, ¿puedo asistencia. hacerle una consulta? Claro, claro que sí. Sí, una última consulta, sí, del otro aula, están consultando a la señorita Blanca Flor Camacho. Dice que, bueno, durante años dice que ha sido maltratada por su pareja. Dice que, en este caso dice que denunció al agresor durante 3 o 4 veces y cuando iba a la comisaría no sentía la seriedad, en este caso de los policías, dice que sentía que se burlaban de ella, ¿no? Ujú. ¿Qué otra salida podría hacer en ese caso, ¿no? ¿Cómo podría, qué otra salida podría darse para que ella pueda solucionar en este caso, ¿no? Ya, pero la salida les he estado diciendo desde el inicio, pues. Tienen que llamar a la línea 100. Llame a la señora Blanca, el caso, o no sé, le podrían comentar a la señora Blanca que llame a la línea 100, que un profesional la va a atender, va a escucharla en principio y va a ver la mejor manera de poder ayudarla. Ya hay muchas formas de poder ayudar a una víctima. Hay, en lo que es línea 100, hay un programa de seguimiento psicológico, ¿no? Entonces, esa sería una manera de ayudarla, ¿no? Programándole unas terapias psicológicas 2 veces por semana, por ejemplo, que es lo que tiene parte del servicio de línea 100, ¿no? Y también explicarle cuáles son los mecanismos del ámbito de protección de la ley 30.364, cuáles son los derechos que tiene ella, empoderarla en principio, y luego indicarle de que tiene que acercarse a nuestro centro de emergencia mujer para que los profesionales directamente ya la ayuden, ¿no? Y ver cómo van esas denuncias, ¿no? Si se archivaron, de repente ya tiene medidas de protección, solamente hay que exigirle al juez que se cumplan, ¿no? Entonces, la manera que podemos ayudarla es, en principio, llamar a la línea 100 y luego vamos viendo, pues, de qué manera vamos solucionando el problema, ¿no? Acá también dice, hay un caso de violencia, llamo a la línea 100, quedaron en llamarlo y no lo llaman hasta hoy. Hoy en día, aproximadamente del 100 le dijeron que ponga la denuncia en la comisaría de San Gabriel, la comisaría de San Gabriel no trabaja como debe ser. Lo que pasa es lo que les dije, ¿no? O sea, a veces hay buenos y malos profesionales, ¿no? No podría decirles, pues, si es que ha habido una negligencia o algo parecido, porque no tengo conocimiento del caso en específico, ¿no? Pero lo que te podría decir, Yola, ¿no? Que es la que indicaste es esto, es Sí, que doctor. los centros de emergencia mujer están en la obligación de, una vez que toman el conocimiento del caso, hacer la intervención. Pero también nosotros como familia, nosotros como víctima, también podemos de alguna manera coadyuvar a que esto suceda, ¿no? Llamando nuevamente, preguntando, si llamaste a la línea 100 y no te volvieron a llamar, puedes volver a llamar para preguntar por qué no te llamaron, o sea, o preguntar qué cosa se hizo con el caso que se tomó, o preguntar por qué el CEN no ha intervenido. Entonces, para cerrar la idea, entonces también hay que tener proactividad, ¿no? Por parte de las personas que conocemos de un hecho de violencia, por parte de las personas que somos víctimas de violencia. Sé que es difícil, pero si cambiamos esa mentalidad, podemos también conseguir muy buenos resultados, ¿no?
Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, yo fui la que escribió ese caso. Sí, es un caso de una vecina, ¿no? Que ha pasado ya, es un mes que le iban a avisar y hace poco se fue otra vez, incluso a pedir copia de la denuncia para que vaya a realizar en otro comisaría. Pero igual le dijeron que espere, que lo llame y no, hasta hoy en día no viene ni el Ministerio de la Mujer ni nadie, ¿no? Y incluso cuando volvió a agredir, el agresor llamó nuevamente a la comisaría, le dijeron que no pueden subir, nosotros vivimos a la falda de un cerro, y le dijo que no pueden subir porque es mucha subida, que no se ubican, que mejor bajen abajo donde termina la escalera, que ahí lo van a atender, y finalmente quedaron en nada. Y es por eso, eso es mi opinión, ¿no? Claro, sí, Yola. Lo que pasa es que a veces los centros de emergencia mujer no atienden un caso nada más, atienden muchos casos, ¿no? Y también graves, ¿no? Con esto no quiero decir que el caso que tú estás indicándome no sea importante. Todos los casos son importantes, todos los casos merecen la ayuda, todos los casos merecen una oportuno abordaje, pero a veces por las circunstancias es un poco difícil, pero eso no quita que el Centro de Emergencia Mujer está en la obligación de atender, ¿no? Y como ya vuelvo a repetir, si ves, ¿no? Si ves que habiendo puesto en conocimiento de la línea 100 no se ha hecho nada, puedes volver a llamar, o sea, puedes insistir, ¿no? Cuando yo he recibido llamadas, ¿no? de usuarios que indican de que han llamado y han reportado un hecho de violencia y no se ha hecho nada, yo lo que hago es llamar al Centro de Emergencia Mujer y preguntar qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, ¿por qué? O en todo caso, preguntar qué es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que nosotros también podemos hacerle un seguimiento y ver de qué manera puede ir avanzando esto, ¿no? Definitivamente que a veces pudiera ser que por la carga laboral haya un poco de demora, pero eso no significa que no se va a atender. Todos los casos son importantes, todos los casos merecen ser atendidos por igual, ¿no? Así sea un tema de flagrancia, un tema que no es flagrancia, ¿no? Y si te llaman y te dicen que vayas a la comisaría, si tú llamas y te dicen que vayas a la comisaría y en la comisaría te hacen esperar 8 horas, yo te diría que ya no vayas a la comisaría, más bien ve directamente al Centro de Emergencia Mujer. No, ve porque es un servicio especializado que brinda asesoría legal, orientación psicológica y asistencia social a víctimas de violencia familiar, ¿no? Si tú conoces de un hecho de violencia, no puedes llamar a la línea 100 o puedes acercarte directamente a un centro de emergencia mujer. Los centros de emergencia mujer están en todo el litoral. Puedes encontrarlos y es lo más usual encontrarlos en las comisarías. Entonces, si la comisaría no te quiere recibir tu denuncia, llama a la línea 100. ¿No? Entonces ahí te van a decir lo que yo te estoy indicando, ¿no? Acércate al Centro de Emergencia Mujer para que el abogado te atienda y te pueda ayudar a hacer la denuncia. Porque eso es lo que nosotros hacemos en la línea 100. También me ha tocado muchas veces ayudar a poner denuncias, porque, bueno, como ya les comenté, ¿no? Hay a veces no una muy buena atención cuando uno quiere poner una denuncia por falta de perspectiva de género por parte de los operadores de justicia. Y esto no solamente sucede en la policía, sino también sucede en la fiscalía, sucede en el Poder Judicial y en todos los estamentos. Gracias a Dios que tenemos un Ministerio de la Mujer que se preocupa, ¿no? Por las mujeres, por las personas vulnerables en este país, y a través del servicio de línea 100 es que nosotros vamos abarcando todo el territorio nacional, ¿no? De la sierra, la selva, la costa, todos los ámbitos, ¿no? Desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Desde Loreto hasta Ica. Todos los casos son importantes, todos los casos ameritan ser abordados, ¿no? Con la misma importancia. Y bueno, con eso cerraría. Muchas gracias. Bueno, ya, para terminar, para la persona que levantó la mano, a ver, creo que quiere hablar, y ya con eso terminamos. Bueno, doctor, buenas noches. Quería hacerle una consulta, por favor, sobre un familiar. Sí, le escucho, bueno, siga, el caso de mi familia, que es una sobrina, ha tenido un problema así de violencia familiar con su esposo en 2019, y desde esa fecha, su pareja nunca le hizo caso, y hasta hoy día siempre
o sea, le dice de que tiene otra pareja, o sea, le trata mal, ¿no? Psicológicamente demasiado, maltrata, ¿no? Y bueno, en ese entonces, este año 2021, una vez más se le agredió, y le dice de que, le exige de que ella tiene otra pareja y que hace en la casa porque no se retira. En ese entonces le dieron medida de protección. Y yo quisiera preguntarle esa medida de protección que le dan y hasta cuándo eso tiene vencimiento, porque hasta hoy día la persona que le digo estaba solicitando virtualmente, pero nunca le hicieron caso del Ministerio de Mujer. Nunca le hicieron caso, o sea, recibieron los documentos, le dijeron de que pase la pandemia y luego le vamos a atender, pero hasta hoy día, como le digo, nunca le hacen caso y la pareja siempre están ahí, como le digo, con un maltrato físico, psicológico, mejor dicho, ¿no? O sea, demasiado le tratan mal y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, lo que yo le digo es que esa medida de protección no tiene un límite o una fecha que a lo menos puede venir a ver a persona que tanto maltrata a su pareja. Eso es lo que yo quería saber. O de qué manera se Claro, puede, le hemos llamado, claro, y ya como que ya no nos contesta nada ya, no dicen nada. en Pero la este caso, persona que le usted, digo es una persona que sufre, inclusive, y se siente mal psicológicamente, se siente muy mal, y aparte que está un poco mal de salud. Pero el hombre que le estoy diciendo es que no le importa, como se dice, nada le importa a él, sea más cachaciento se vuelve, como quien decir que, a mí qué, o sea, cada vez que quiere claro, discutir, él dice, que a mí qué, o sí, sea, si quieres, ándate a tu comisaría, pues en este quéjate, o caso, por sea. ejemplo, señorito, en este caso lo que correspondería es primero ver sobre las medidas de protección. La señora ya tiene medidas de protección, entonces lo que hay que hacer es poner en conocimiento del juzgado que se están incumpliendo estas medidas de protección, ¿no? ¿Cómo? Hay que acudir pues al Centro de Emergencia Mujer para que el abogado pueda hacer un escrito y pueda poner en conocimiento que las medidas de protección dictadas por el juzgado están siendo pues venidas a menos, ¿no? Por parte de la persona agresora, no está cumpliendo esa medida de protección. Ahora, usted preguntó algo sobre la vigencia de las medidas de protección. Las medidas de protección tienen vigencia hasta que el mismo juzgado que las dictó ordene que las mismas sean desestimadas. Mientras que eso no pase, las medidas de protección, así pasen 10 años, son vigentes, ¿correcto? Entonces, si la señora tiene medidas de protección, lo que hay que hacer es, pues, emplear los mecanismos legales para que el señor sea procesado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, que es lo que corresponde y que es un caso similar al que yo les comenté, ¿no? En el que la persona incumple las medidas de protección. Entonces esta persona tiene que ser investigada, tiene que ser procesada, tiene que ser condenada por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, que se castiga con 5 a 8 años de cárcel. Entonces, cuando el señor lo detengan, cuando el señor lo investiguen, cuando el señor lo procesen, estoy seguro de que no va a tomar esa actitud, como usted lo dice, cachacienta, y va a cambiar de actitud. He visto casos en que estas personas agresoras incluso se ponen a llorar, cuando en un inicio con la mujer sí son muy valientes, ¿no? Para agredir, pero cuando están frente al fiscal, frente al juez que los condena, ahí cambia la situación. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a esa situación? Pues volvemos. Hay que poner en conocimiento de estos servicios, que es el Centro de Emergencia Mujer, que está más cercano a nuestra comunidad. O si no quieres salir de casa, llamas a la línea 100 y nosotros, profesionales especializados en materia de violencia familiar, te vamos a asesorar para que tú puedas ser canalizada a uno de nuestros servicios y de esa manera tú puedas conseguir la ayuda que necesitas. Correcto, y con eso cerraría. Ya, doctor, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Y bueno, podemos repetir esta charla. Puede ser una charla en la que solo sea para absolver consultas. Yo presto a poder absolverlas, muy gustoso de poder ayudarlos. Ha sido un gusto participar el día de hoy. Muchas gracias a Fe y Alegría por la oportunidad. Y en lo sucesivo, tienen pues
la potestad de poder solicitar mi presencia en lo sucesivo cuando ustedes así lo requieran. Yo soy un servidor, ¿no?, de la sociedad, básicamente, como abogado, ¿no? Aparte, también trabajo en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y esto me sirve a mí también para desarrollarme como ser humano, como persona, ¿no? Entonces, es un parte de la labor social que tiene que hacer todo profesional. Entonces, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su paciencia. Sé que tienen otras dudas y si la tienen, podemos programar, como le decía, otra reunión y ahí absolvemos más consultas. Yo con mucho gusto y con todo el ánimo de poder ayudarlos. ¿Ya? Y no se olviden, llamen a la línea 100. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Muchas gracias, querido doctor Martín Moscaiza Zulca, del Ministerio de la Mujer, de parte del Comité de Tutoría y Orientación Educativa, que mi persona y otros profesores estamos a cargo. Y hemos tenido a bien invitarlo, le agradecemos de todo corazón por su amabilidad, por brindarnos sus conocimientos y gratuitamente y con mucha muy buena voluntad. Estoy segura que todas las personas que hemos estado atentos, escuchándolo, hemos entendido que la línea 100 en algunos momentos tiene ciertas falencias, pero generalmente se atiende a las necesidades, pero depende mucho de cada uno de nosotros, que tenemos que ser insistentes, ¿no? Y no dejarnos avasallar porque nos dijeron que no o porque ya no nos llamaron. Depende mucho, el cambio principalmente depende de uno mismo. Tú tienes que decidir. Yo voy a llamar a la línea 100 y voy a llamar las 500,000 veces que yo necesite hasta que me hagan caso, hasta que me escuchen. Hoy día hemos aprendido que podemos ir al CEM, Centro de Emergencia Mujer. A veces no es necesario ni siquiera llamar a la línea 100, ni siquiera es necesario ir a la comisaría. Estoy entendiendo que ni siquiera es necesario. Simplemente voy y hago presente mi problema al CEN, Centro de Emergencia Mujer. Si no me atienden bien, voy otro día. Si no me atienden bien ese día, voy otro día, hasta que se me escuche y se me haga justicia. ¿Y eso de quién depende? ¿Del abogado? ¿Del policía? ¿Del vecino? ¿De mi mamá? ¿De mi papá? ¿De mis hijos? No, depende de mí, únicamente de mí. Persona agredida, yo, persona acosada psicológicamente, sexualmente, depende de mí, pero para eso también necesita apoyo de la familia. También necesitas conocer tus derechos, como lo dijo el doctor, ¿no? Necesitas también saber que hay centros que te pueden ayudar, ¿ya? Frente a preguntas que han puesto ahí, ¿pero qué hago si no me hacen caso? ¿Qué hago? Insiste, ¿ya? Nadie gana nada si no insiste, ¿ya? Entonces nos vamos con ese pensamiento y sobre todo, a que nosotras las mujeres estamos y tenemos en nuestras manos cambiar no lo que ya está hecho. Desgraciadamente lo que ya está hecho, si hay algo malo, tenemos que ir a denunciarlo, buscar algunas entidades que nos ayuden, porque muchas veces nos sentimos avasalladas, porque somos mujeres vulnerables, ¿no? Entonces, tenemos en nuestras manos cambiar la situación para el futuro, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, con la familia que nos rodea, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ya lo dijo el doctor, en cosas sencillas en la casa, en los quehaceres, ¿no? Si tú ves que tu hijo varón le falta respeto a su hermanita, oye, ya, sírveme, oye, ya esto, entonces tú, alto, ¿qué está pasando ahí? Llama la atención, pone las cosas en su sitio. El hermano, por ser varón, no puede ingresar al dormitorio de la hermanita porque es la chiquitita, porque es mujer, o porque le da la gana ingresar al dormitorio. Jamás. Eso es algo que está en tus manos. Mamá, papá, hermano, hermana. Si tú ves algo negativo en tu casa, tú tienes que alzar la voz y decir, no, eso no debe suceder. ¿Ya? Entonces, y si ves algo parecido en tu entorno, en tu vecindad, en tu familia, no te quedes callado, porque el agresor si tiene cómplices a su alrededor, ¿no? Si tú sabes que tu hijo, tu vecino, tu papá, tu hermano, tu esposo es el agresor, está agrediendo a tus hijos, está agrediendo sexualmente, está haciendo cosas negativas, y si tú no lo dices, estás apoyando, eres cómplice.
¿ya? Entonces, por favor, hay que tener en claro que todos somos responsables de nuestro bienestar, todos, ¿ya? Y del bienestar del entorno. Porque no podemos lavarnos las manos tampoco como Pilatos y decir, bueno, pues, son otra familia, ¿no? Que ellos solucionen sus cosas. No, si tú tienes este conocimiento, llamas a la línea 100, ¿ya? Ahí nadie te va a preguntar, señora, ¿cómo te llamabas? ¿Tú por qué has llamado a la línea 100? ¿Tú por qué esto? No, ¿ya? Simplemente llamas a la línea 100 y eres anónima. Nadie tiene que saber que tú has llamado. Jamás, ni tu dirección, ni tu número, ni tu nombre por último, ¿ya? Entonces, no tengas miedo. Si tú ves que un bebito o una bebita llora todos los días en su casa, algo malo está pasando, porque un bebito puede llorar un día, puede llorar una vez en el día, pero no puede llorar todo el santo día, ¿ya? Entonces, algo malo está pasando ahí, ¿ya? Toca la puerta. A ver, vecino, por favor, el bebito está enfermo, algo le pasó, se cayó, qué sé yo, ¿puedo apoyar? De esa forma ingresas. En todo caso, si no tienes el valor de hacerlo, llama a la línea 100, ¿ya? Es anónimo totalmente, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos que ayudar, por favor, porque no es dable que solamente digo, ay, la sociedad está mal, ay, ¿qué podemos hacer? Ay, está mal, no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer, pero hay que ser valientes, ¿ya? Tenemos que ser valientes. Solo de esa forma va a cambiar la sociedad. ¿Ya? Si todos nos ponemos las pilas, ¿ya? Pero primero en la casa. Primero en la casa. ¿Ya? Entonces, si tú como esposa, permites que tu esposa diga, ay, ya pues, alcánzame eso. Oye, ¿sabes qué? Oye, no sales, si tú permites frente a tus hijos que ese marido te trate así, olvídate, ya le pusiste de por sí eso en la cabeza de tus hijos, que así es la vida, que así se debe vivir. ¿Pero eso es cierto? No, no es cierto. Sabes que no es cierto. Entonces tienes que romper con eso desde el primer momento. ¿Ya? No puede ser que tengas 50 años, 60 años, 70 años y sigas en lo mismo. Entonces, los hijos, los nietos, los hermanos, todo el mundo piensa que la maldad, la violencia es algo normal. ¿Cómo va a ser posible? Entonces, por favor, muchas gracias, querido doctor, que Dios lo bendiga a usted, a su familia, y también, algo muy importante, no solamente es buscar ayuda en las personas, autoridades y N personas, también hay que apoyarnos en Dios. El Señor es todopoderoso, Él todo lo ve, Él todo lo puede, sea de la religión que seas. Tienes que orar, tienes que rezar siempre, todos los días, e inculcar ese valor a tus hijos. Solo una persona que cree en Dios siempre va a pensar, ay, no puedo hacer cosas malas porque Dios me está viendo. Entonces es un temor sano a Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿de quién depende eso? Del papá, de la mamá. Entonces, si tú eres católico, anda a misa con los hijos, ¿no? Si eres evangélico, anda a tu culto. Si eres testigo de Jehová, también. Pero por favor, por amor a Dios, tienes que iniciar a tus hijos también en la fe. No los puedes tener desprovistos de esa fuerza de protección que es la fe en Dios. Por favor, ¿ya? Por eso es que nos sentimos tan desvalidos, que nadie nos hace caso, que nos sentimos desprotegidos, porque nos olvidamos que hay un Dios que todo lo ve, que su justicia tarde o temprano va a llegar, pero tenemos que rezar, tenemos que estar en contacto con Él, tenemos que hablar con Él, ¿ya? Entonces, muy bien, entonces les agradezco mucho su presencia, agradezco a mis colegas que están presentes, a todos los estudiantes que han podido ingresar. Muy bien, el doctor se ha ofrecido para una próxima reunión, ya estaremos en coordinación con la directora Elizabeth Pío, con mis colegas de la comisión. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y no se olviden, por favor, de estas recomendaciones. ¿Ya? Las personas que no tienen valores, los valores, ¿dónde los aprendes? La esencia de la persona, ¿dónde se aprende? En la casa, con papá, con mamá, principalmente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, me despido de ustedes, me despido de mis colegas también, y de mis estudiantes, de mis queridas estudiantes que han ingresado. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
de parte de la directora, les manda saludos y también se despide. La directora Elizabeth Pío ha tenido que recurrir a una reunión también, y igual les agradece de todo corazón, agradece al profesor, a los profesores presentes, al doctor y también a la concurrencia de los alumnos, de todos los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, profesora Alejandrina, gracias a la comisión, gracias al doctor. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Gracias, Alejandrina. Gracias, por favor que se repita. Buenas noches con todos, gracias. Gracias, profesor. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias, hasta mañana, buenas noches. Gracias. Sí, buenas noches. No hay linda asistencia. Necesitan estar casados o la Gracias, profesora. un comercial, hagamos su corazón. Bien, con respecto a la asistencia, cada profesor ha anotado y sabe qué alumnos han ingresado. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, querido profesor Jesús, por su apoyo en la parte técnica. Muchas gracias.